una historia que me pareció muy interesante. A mí, aprovechando que traigo a Darwin, hay mucha gente que cree que la teoría de la evolución de Darwin es la teoría de la evolución que se maneja en la actualidad. Esto es producto de una enorme ignorancia y del enorme odio que concretamente a Darwin le tienen las religiones. Darwin tuvo unas intuiciones maravillosas e hizo una serie de experimentos y de investigaciones y de observaciones a lo largo de toda su vida para llegar a un descubrimiento fundamental, que es que la complejidad puede venir de la simpleza a través del desarrollo natural de la vida, a través de la variación natural, a través de las mutaciones, a través de la presión de selección. La presión de selección es aquella que hace que los más adaptados a su medio ambiente sean los que tienen más probabilidades de reproducirse. Y esto se va acumulando a lo largo de muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. No evolucionamos desde principios del siglo XIX, no, sino de realmente muchísimo tiempo. Y los cambios que se van acumulando en beneficio de la adaptación al medio ambiente son los que van haciendo que evolucionen las especies, que se creen nuevas especies. Si una especie vivía en un lugar seco y de pronto es un lugar húmedo y cálido y con mucha lluvia, pues sus descendientes tendrán más posibilidades de reproducirse los que estén mejor adaptados a este nuevo medio que al que estaban antes, o porque migraron, o por lo que fuera. Esta es la gran intuición de Darwin. Pero a Darwin le faltaba la genética. Y al mismo tiempo que él estaba trabajando Gregor Mendel, el grandioso Gregor Mendel, que hace los primeros experimentos de herencia genética, que nos explica, junto con Darwin y junto con todo lo que sabemos en los otros 150 años que han transcurrido, 170 años que han transcurrido desde entonces, nos da lo que es la teoría de la evolución que tenemos en la actualidad, que no es efectivamente la que la gente cree cuando habla de Darwin, como si fuera el único, como si lo que dijo Darwin a mediados del siglo XIX fuera la única realidad o la realidad definitiva. Bueno, pero el problema que tenemos no es con el señor Darwin aquí, sino con el señor Mendel. Y esto me lo pasó Chana Prakash, que es un gran agrónomo indostano al que sigo, y que me lo retuiteó de Nico McCarthy. Y dice que Gregor Mendel está altamente subestimado incluso hoy en día. Los estudiantes suelen aprender acerca de los experimentos de hibridación de guisantes, chícharos, arvejas, o como le llamen en su pueblo a usted. En su pueblo de usted, perdón, a los guisantes, chícharos, arvejas, no me acuerdo qué otra forma les llaman. Sí. Pero partes de las cartas que sobreviven de Gregor Mendel sugieren que estaba trabajando en otros resultados experimentales muy importantes cuando murió. Desafortunadamente, los otros frailes agustinos con la iglesia hemos topado, no dijo el Quijote, pero debió haberlo dicho, quemaron miles de los papeles de Gregor Mendel después de su muerte. Sabemos esto, nos dice Nico McCarthy, insisto, porque el sobrino de Mendel, Ferdinand Schindler, le escribió una carta al primer biógrafo de Mendel en 1905, diciéndole que el abad Mendel, fallecido, era un hombre de principios liberales. Leyó con gran interés los trabajos de Darwin en su traducción al alemán y admiraba su genio, aunque no estaba de acuerdo con todos los principios de este filósofo natural inmortal. A los científicos antes se les llamaba filósofos naturales. Pero puede ser que mi tío, en la parte final de su vida, retirado de las cuestiones evolutivas de la ciencia, porque tenía muchos, se retirara de los asuntos evolutivos de la ciencia porque tenía muchos enemigos en el clero. Con frecuencia nos decía a nosotros, sus sobrinos, que encontraremos su herencia, papeles para la publicación que no pudo publicar durante su vida, pero el claustro no nos dio nada,
ni siquiera una cosa para recordarlo. La acuciosidad de Gregor Mendel al hacer los experimentos de los guisantes, aunque creemos que al menos en parte cuchareó los resultados, cucharear los resultados quiere decir cambiarlos un poquito, o sea, si le daba el 24,9, pues él puso 25% de todos modos, porque era más fácil para entender. Por eso le salen tan exactamente sus hibridizaciones, pero que podía haber variantes que no apreció. Pero que su cuidado experimental, cuando uno lo piensa, y yo nunca lo había pensado, pero dices, entonces Mendel un día hace unos experimentos con guisantes, deja de hacerlos y es todo lo que hizo en la vida como científico. Pues ahora que lo pienso, es raro, ¿no? Seguramente si esto le interesaba, y precisamente porque él vivió suficiente tiempo como para leer a Darwin, cosa que al revés no ocurrió, y Darwin nunca pudo enterarse de los trabajos de Mendel, lo cual hubiera sido verdaderamente espectacular. Si se enteró de los trabajos de Darwin y no habrá hecho algo más, y al parecer por esto hizo algo más y nunca sabremos qué fue, porque sus compañeros del claustro, los frailes agustinos, decidieron que lo que fuera que hubiera descubierto Mendel, que seguramente ya lo sabemos ahora, pero que nos podría haber ahorrado mucho trabajo, que fuera lo que hubiera descubierto este genio de la biología que fue Gregor Mendel, se haya perdido para siempre, porque no me digas tú que la vida no es como dice la Biblia.